como ya se viene la temporada de Semana Santa, les traigo un riquísimo postre que es muy popular en estas temporadas. Es una riquísima capirotada mexicana. Es como un pan tostado y también le ponemos miel. ¿Quieren saber cómo hacerlo? Síganme. Aquí tengo listo lo que se va a usar para la capirotada, que son muy pocos ingredientes. Empezamos con el pan. Tiene que ser pan para la capirotada. Es pan liso. Por acá tengo pasitas, un piloncillo y medio, 2 canelas, queso, vamos a usar queso al gusto, media cebolla, 5 pimientas y 5 clavos, 2 tomates, roma y también 4 copas de agua. Vamos a empezar a rebanar el pan. Aquí ya tengo el pan listo para rebanarlo. Yo lo corto más o menos 1 pulgada o 1,5. Y también les quiero decir que si ustedes quieren comprarlo ya dorado, también lo venden en bolsitas y ya está listo, nada más de prepararlo. Pero en este caso yo lo voy a dorar. Así tiene que quedar, bien rebanadito. Y así vamos a hacer con todos los panes. Aquí ya está bien rebanadito el pan. Ahora lo voy a colocar en esta cacerola. Tiene que ir así para que se dore. Ya tengo el horno prendido en 350 Fahrenheit. Entonces lo vamos a seguir, lo vamos a checar muy rápido porque se quema. Si lo dejamos mucho tiempo se quema. Esta ya está lista. Vamos a poner el otro. Si no cabe, tenemos que hacer como 3 repeticiones lo mismo. Lo tengo listo, lo vamos a poner en el horno. No les aseguro qué tanto tiempo, pero sí lo vamos a estar checando cada minuto y le vamos a prender la luz de aquí para estarlo viendo cuando está bien doradito. Lo cerramos y regresamos en 5 minutos. Ya tengo la cacerola para la miel o el agua con miel. Son 4 copas de agua. Lo tengo en una temperatura de 8. Aquí mismo vamos a rebanar los tomates y la cebolla. Y lo vamos a poner en la olla. Este es como una miel que lleva el pan. Tal vez muchos lo conocen. También se le pone cebolla. La cebolla es al gusto. A mí me gusta ponerle muy poca porque le da un sabor muy fuerte cuando le agrego mucha. Nomás le agregué la mitad de una cebolla. También aquí tengo las pimientas y la canela. Ahora lo vamos a agregar al agua. Vamos a agregarle todo aquí. El dulce. Las pasitas no se las voy a echar ahorita hasta que no esté lista la miel y le apague. Yo les voy a enseñar porque no me gusta mucho cuando se cuece mucho. Entonces nada más las lavo, nada más que se calienten y le apagamos. Pero lo vamos a dejar aquí unos 10 minutos, la tapamos y ya regresamos. Ahora aquí lo vamos a voltear, así tienen que verse bien doraditos. Y el tiempo fueron 5 minutos. Son el tiempo perfecto. Y aquí le volvemos a meterlo otra vez, otros 5 minutos. Y aquí ya está para adentro otra vez.
No todos los hornos son iguales, algunos calientan más, otros menos, así es que lo tienen que estar checando. A este le falta un poquito. Aquí está hirviendo, se está consumiendo un poco el agua, entonces le voy a agregar una copa más de agua y lo vamos a dejar que hierva otro ratito para que tenga ese sabor de canela. Y lo dejamos 5 minutos y vamos a rallar el queso. Aquí rebanando el queso. Es muy poco el que vamos a usar, tiene que ser queso. Bueno, yo uso queso seco, muchos usan queso fresco, pero a mí me gusta este. Este lo puedes encontrar en las tiendas mexicanas. Ya viene en polvo también, no necesitas rallarlo como yo. Y solo me gusta muy poquito. Así con ese lo vamos a usar. Aquí así está la miel o el agua con miel. Lo vamos a colar bien coladito. Y ahora le voy a agregar las pasitas. Esto lo vamos a tirar. Y aquí bien rapidito se hace esto. Le tenemos que voltear o que se tapen bien de agua. De miel, perdón, no de agua, de miel. Porque se deshacen bien rápido. Y como ya tengo estos aquí listos, ahora le voy a poner queso. El queso es al gusto, como les dije. Y le vamos a seguir agregando más. Arriba, ya los puedes poner aquí arriba. Y así vamos a terminar haciéndolos todos. Así me salió esta capirotada riquísima. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Ahí tengo muchas recetas más. Espero que pasen un feliz día y ahora sí, a probarlo.